Eh, Voy a presentaros al siguiente ponente, a Francisco Pleite Guadamilla. Él es magistrado, doctor en Derecho, ha sido profesor en la Universidad de Carlos III, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo Olavide. Y la verdad que a mí siempre en las jornadas de estudio del tribunal me gusta traer un magistrado porque, yo lo decía ayer, el tribunal administrativo es un tribunal administrativo y luego la última vía en el ámbito de la contratación es la vía jurisdiccional, que es la vía contenciosa administrativa. Es verdad que Francisco Pleite está en un juzgado, no está en el Tribunal Superior de Justicia. Esta es de los magistrados que le gusta la batalla del día a día en un juzgado, pero es uno de los expertos en contratación pública, que a mí la verdad que haya en el ámbito de la judicatura magistrados que le guste realmente la contratación, porque es un ámbito como muy especializado y no todo el mundo lo controla. Es una materia que tienes que controlar bien. Y la verdad que Francisco Pleite es uno de los expertos. Ha publicado varios libros en temas de contratación, concretamente el delito de prevaricación en la contratación pública, el régimen jurídico de la actividad contractual de las entidades públicas empresariales, tema interesante, el contrato de concesión de obra pública y los aspectos importantes también en relación al contrato de concesión de obra pública y el ámbito de aplicación subjetivo del proyecto de ley de contratos del sector público, que creo que precisamente el ámbito subjetivo es una de las cuestiones que más problemas plantea la nueva ley de contratos del sector público. Hoy nos va a hablar sobre el problema de competencia de jurisdicción y los litigios surgidos en relación a la ejecución del contrato. Ya he dicho que las directivas vienen a regular por primera vez ya abarcar todos los aspectos de la contratación, desde la adjudicación hasta la ejecución y efectos. Por tanto, vamos a tener la suerte de que nos exponga desde el ámbito jurisdiccional cuáles son los principales problemas que en la ejecución del contrato se han planteado. Te doy la palabra. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí con ustedes. Bien, como ha dicho, pues bueno, soy magistrado en el juzgado de lo contencioso administrativo y el que me guste la contratación pues parece un poco ser masoquista, ¿no? Porque la contratación pública, como dicen, embrutece y nadie te lo agradece, como decían. Porque yo antes de magistrado pues también fui funcionario, fui interventor y también estuve en un servicio de contratación, con lo cual lo conozco desde casi bastantes ópticas, lo que es la contratación pública. Y bueno, pues yo voy a hablar sobre el tema, como he dicho ya, los aspectos conflictivos que se plantean en los juzgados de lo contencioso administrativo. Quizás tengamos otra visión distinta a lo que existe en el Tribunal Supremo o lo que existe en el Tribunal Superior de Justicia también, por el tema de distribución de competencias que veremos brevemente. Aquí, por ejemplo, pues se ven muy poco las impugnaciones de contratos en lo que respecta a las adjudicaciones, apenas hay, por el tema de distribución. Se plantea, yo lo que voy a centrarme es el tema de la jurisdicción competente para conocer respecto de los contratos públicos, tanto los contratos administrativos como los contratos privados, con lo cual hay que dar una serie de nociones que vamos a ver respecto al ámbito de aplicación subjetivo de la ley de contrato del sector público y también la clasificación de los contratos, porque hay que jugar con ambos elementos para ver qué jurisdicción es competente. Entonces, vamos a ver eso. Y luego, en cuanto a la ejecución, lo principal que se plantea es el tema del pago del precio, o sea, el procedimiento de reclamaciones de cantidad y todo lo que se debate sobre el día inicial, el día final, el anatocismo, el IVA, todo, porque se discute todo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver eso y lo que es el procedimiento también de reclamación, como está en la nueva ley. Y vamos a ver, comparar un poco lo que se establece en la ley a lo que se establecía anteriormente. En cuanto a la jurisdicción, hay que señalar pues, que es un tema muy polémico y que las fronteras pues, a veces están indefinidas y que a veces pues, dan mala impresión por parte de los jueces. Cuando tenemos que poner un auto de inadmisibilidad, un auto de incompetencia, parece que nos queremos quitar el asunto de encima. Y a veces también te viene ya un asunto de otro juzgado
que tú crees que realmente tampoco eres tú competente. Y dices, bueno, ahora ¿cómo le voy a decir yo a este señor que yo tampoco soy competente? Entonces, bueno, pues es un tema que, pero bueno, hay que apreciarlo de oficio y ahí estamos. Entonces, plantea bastantes problemas y vamos a ver varios casos sobre este asunto que ya existían con la anterior ley y que esta yo entiendo que tampoco viene a aclarar. En primer lugar, pues la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 2, al establecer las competencias, dice que el orden jurisdiccional contencioso administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las administraciones públicas. Aquí ya se parte de una remisión por parte del legislador a la legislación de contrato de las administraciones públicas. Es decir, no dice qué es administración pública ni qué contratos están sujetos a la ley, sino que serán los que digan la legislación de contrato de las administraciones públicas. Y vamos a ver cómo ahí el legislador en materia de contratación ya se aventura bastante, ya no solamente en estas normas de atribución de competencias, sino que ya veremos con el pago del precio, dice al juez lo que tiene que hacer, a diferencia de otros procedimientos. Entonces, esta es la primera cuestión. Habrá que determinar qué contratos, según la ley de contratos del sector público en este caso, son administrativos y cuáles son privados. Antes de entrar a analizar lo que es el artículo 27 de la ley de contratos del sector público, hay que diferenciar la doctrina que se ha venido recogiendo en nuestro derecho de los actos separables, diferenciar lo que es la preparación y adjudicación de los efectos y extinción, en el cual se consideraba que aquellos contratos de naturaleza privada, la preparación y adjudicación era, en cuanto se regía por normas administrativas, venía a ser competencia de la jurisdicción contenciosa. Y los efectos y extinción de estos contratos que se rigen por el derecho privado, que sería competencia de la jurisdicción civil. Esto tuvo origen, que hay que citarlo obligatoriamente, aunque ya está muy manido y muy repetida, el auto en este caso era del Tribunal Supremo del conocido hotel Andalucía Palace, en el que, bueno, en vía contenciosa administrativa se anula el contrato de arrendamiento civil celebrado por el Ayuntamiento de Sevilla en relación con el citado hotel mediante auto del Tribunal Supremo 17 de octubre del 61. Ya ha llovido mucho, aunque últimamente no tanto, y sentencia de 4 de febrero del 65 por considerar que no se había seguido el trámite de licitación pública. Y aquí es donde empieza la doctrina de los actos separables, que luego ya se recogió en la Ley de Contratos del Estado del 65 y en el Reglamento General de Contratación del 75, y que lo venimos arrastrando y que vamos a ver cómo se aplica luego a los poderes adjudicadores, a mi modo de ver, de una manera indebida, esta doctrina de los actos separables. Vamos a ver ya directamente, vamos a entrar con los contratos, el artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para ver qué contratos corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa como tal. Y en primer lugar, lo que no plantea duda es que son los contratos administrativos, son competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa según la Ley de Contratos del Sector Público. Entendiéndose por contratos, claro, tenemos que ir remitiéndonos, hay que jugar con dos cosas. Una, los entes públicos, y otra, los contratos, la clasificación de los contratos, para ver qué órgano es competente. En cuanto a los entes públicos, la ley diferencia, o sea, sigue en este caso, igual que la anterior, diferenciando lo que es administración pública, poder adjudicador, imagínense 3 círculos concéntricos, administración pública, que sería, por así decir, el núcleo duro, poder adjudicador y sector público. Todo integra el sector público. Entonces habrá entes que sean administración pública, entes que sean poder adjudicador pero que no sean administración pública, y entes que sean sector público, que no sean ni poder adjudicador ni administración pública, ¿no? Entonces, en función de el tipo de ente que sea, se aplica un régimen jurídico, y a ese régimen jurídico le sigue la consecuencia de, se le aplicamos la preparación y adjudicación, se le aplica y se determina el orden jurisdiccional competente. Por lo tanto, ya lo vamos a ver luego ahora en varios supuestos prácticos, y vamos a ver. Por lo tanto, en el caso de los contratos administrativos, pues son aquellos contratos, los clásicos, contrato de obra, de concesión de obra pública, concesión de servicios, bueno, suministros y servicios. Y nos dice que se entiende por administración pública.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos, como cuando uno va al psiquiatra, ¿quién soy yo? Uno se tiene que interrogar, ¿quién soy yo? ¿Soy administración pública? ¿Soy poder adjudicador? ¿Soy sector público? Es lo primero que se tiene que interrogar. Entonces, la ley nos da una serie de pautas, pero bueno, tampoco lo acota ni lo define totalmente. Entonces, se entiende por administración pública, bueno, pues la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entes que integran la Administración local, entidades gestoras de la Seguridad Social y servicios comunes, los organismos autónomos, las universidades, las autoridades administrativas independientes, las diputaciones, las juntas generales de los territorios históricos y luego hace una referencia a los consorcios y otras entidades. Esto se define en el artículo 3 de la Ley de Contrato del Sector Público. Por lo tanto, respecto a los contratos administrativos, entendiendo por estos que tienen ese objeto y celebrados por una administración pública, es competente la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer respecto de la preparación, adjudicación, efectos y extinción. Eso no plantea tampoco mucha duda y es con carácter general. En el apartado 2 nos dice que también serán competentes para conocer respecto de la preparación y adjudicación de los contratos privados de las administraciones públicas. En este caso se entiende por contratos privados, pero referimos solamente, acuérdense que luego ya iremos viendo, al núcleo de administración pública, aunque luego dice que también que los poderes adjudicadores, sus contratos serán contratos privados, lo cual es bastante dudoso, pero bueno. Entonces tenemos que de ese núcleo de administración pública, preparación y adjudicación de los contratos privados. ¿Y cuáles son los contratos privados? Pues nos dice que los que no son administrativos. Entonces, bueno, pues respecto a esto, a lo que se refiere a administración pública, como hemos dicho, Administración General del Estado, comunidades autónomas, etcétera, cumplimiento de efectos y extinción, aprobación, cumplimiento de efectos y extinción de los contratos administrativos y preparación y adjudicación de los contratos privados. Seguimos. Los contratos de los poderes adjudicadores, que no tengan la consideración de administración pública. Estaríamos ya en el segundo círculo de esta serie de contratos. En lo relativo a la preparación y adjudicación y modificaciones contractuales de los artículos 204 y 205 de la Ley de Contrato del Sector Público, cuando dicha modificación se entienda que tuvo que ser objeto de nueva adjudicación. Aquí ya vemos que rompe un poco el esquema. Tenemos preparación y adjudicación, pero ya nos dice también que la modificación del contrato está incluido dentro del control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, entendiendo que esta preparación, que puede ser, vamos, entiendo yo que el caso de la modificación, como te dice que tenía que haber sido objeto de nueva adjudicación, pues tiene relación con la adjudicación y por eso lo incluye dentro de la preparación y adjudicación de los contratos de los poderes adjudicadores. Entonces, dentro de estos, de los poderes adjudicadores, nos dice, hay que ir ahora qué se entiende por poder adjudicador, para poder ir clasificando cada organismo autónomo o cada ente dentro de este concepto. Y aquí, pues ya se alude a la clasificación de las directivas comunitarias, que esto ya tiene ya España, que ya en su caso ya fue condenada por incumplimiento de las directivas comunitarias respecto al concepto funcional de administración pública o de ente público del poder adjudicador. Aquí nos creíamos todos más listos que nadie y empezamos a sacar fuera de la Ley de Contratos de las administraciones públicas, a sacar entes que cumplían realmente una función pública y servían el interés general. Todo aquello cuando había que entrar en el euro y había que sacar fuera de la deuda pública a todos estos organismos autónomos, la manera de endeudarse a través de todo esto, bueno, toda esa época. Y entonces, bueno, pues ya el legislador español pues ya directamente coge el artículo de la directiva, lo pone y para que no me digan nada, lo pongo aquí y ya está. Y entonces, bueno, pues se entiende pues todos aquellos que se han creado para satisfacer una necesidad de interés general, que no tenga carácter mercantil, industrial y que esté financiada mayoritariamente, que se nombre a sus órganos de control, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso se entiende por poder adjudicador. Con lo cual, habrá que hacer una labor interpretativa para ver si se cumplen estos requisitos, para ver si un órgano es poder adjudicador. Y ya veremos ahora el régimen que se le aplica a esos contratos que celebren los organismos, los entes que sean poder adjudicador, pero que no sean administración pública. Entonces, sería competente la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de la preparación y adjudicación de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, entendiendo con este concepto o definición de poder adjudicador.
También estarían incluidas entre el poder adjudicador las asociaciones constitutivas por las entidades relacionadas anteriormente. Me refiero a las administraciones, a los entes con personalidad jurídica que hemos dicho. O sea, va de por sí también que dentro del concepto de poder adjudicador están las administraciones públicas. Dentro de ese círculo está la administración pública y todos estos organismos que hemos dicho que no son administración pública, pero que reúnen esos requisitos, que están creados para satisfacer una necesidad de interés general, que están financiados mayoritariamente, etcétera, por otra administración. Entonces, eso es. Ya ahora voy a ir viendo esto y ahora les trato de explicar cuáles son las diferencias con la normativa anterior, para lo que ha cambiado. En cuarto lugar, los relativos a la preparación y aplicación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poder adjudicador. ¿Vale? Aquí, en este caso, sería los contratos sería el tercer círculo, lo que tenía el otro anillo, por así decir, de entes que no son poder adjudicador, pero que forman parte del sector público, que serían el caso de las empresas públicas, que tienen una normativa especial, luego ya se lo comentaré, en cuanto a la contratación que está regulado en el artículo 321 de la Ley de Contratos del Sector Público, a través de las famosas instrucciones. Bien, entonces, estos también, la preparación y adjudicación corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. O sea, hay que se controlará, pero bueno. En quinto lugar, los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución de recursos previstos, en el artículo 44 de la ley, los recursos especiales en materia de contratación, y se definen, todos los recursos que se interpongan a través, cabe recurso contencioso administrativo contra ellos. Con lo cual también, es una vía, ¿no? Pues también o sea, sería competente para todo lo que es el tribunal administrativo, todas esas resoluciones, como serían competentes también la jurisdicción contenciosa administrativa. Sería otra vez también otra vía. Y luego, así también los del 321.5, los contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poder adjudicador, en este caso. Bien. Sí, en este caso de los entes que forman parte, que integran el sector público, que no son poder adjudicador, aquí lo que se plantea es el tema de los recursos, porque se aplican, según la ley, se rige por la Ley 39 de 2015 en cuanto a los recursos y se interponen ante el titular del departamento, órgano o ente organismo al que esté adscrito la entidad. Y si son varios, pues aquel que financie mayoritariamente a ese ente. Eso es el tema de los recursos de estos entes. Y luego, pues los contratos subvencionados, que se establecen en el artículo 23 de la Ley del Contrato del Sector Público, también sería competente la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué corresponde a la jurisdicción civil? Pues a la jurisdicción civil le corresponde las controversias que susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no administración pública. Es decir, efectos y extinción de todos los poderes adjudicadores. De los contratos privados, de la administración pública y de los contratos de los poderes adjudicadores. O sea, todo lo que sea poder adjudicador, efectos y extinción, sería competencia de la jurisdicción civil. Ahora plantearé luego las disfunciones que esto puede plantear. Con excepción de las modificaciones, aquí el legislador ya dice, efectos y extinción, sí, pero también con la excepción del 204 y el 205, respecto a la modificación de aquellos contratos. En ese caso se reserva la jurisdicción contenciosa administrativa. También respecto a los efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poder adjudicador. Eso es también, hemos visto en la preparación y adjudicación, era contencioso administrativo, efectos y extinción. Y el conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios. Bien, vamos a ver ahora qué es la diferencia y qué es el problema que se plantea con respecto a la legislación anterior. ¿Qué es lo que ha cambiado respecto a la jurisdicción competente ahora con la nueva ley respecto a la ley anterior? La ley anterior establecía que en su artículo 21, me parece que era el artículo 21 de la ley del texto refundido del contrato del sector público,
venía a atribuir a la jurisdicción contenciosa administrativa solamente, respecto a los poderes adjudicadores, como los define ahora, solamente lo que es los contratos sometidos a regularización armonizada, la preparación y adjudicación de estos contratos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Y que era, la verdad, que tenía verdaderamente poco sentido y poca coherencia el regular de esa manera, que es que un ente, que no era administración pública, que era poder adjudicador, un contrato de obra, vamos a poner, o de suministro de servicio, en función de la cuantía, si era sometido a regulación armonizada o no, determinaba la competencia. O sea, si una preparación y adjudicación de un contrato que no llegaba al umbral comunitario, jurisdicción civil. Pero la preparación y adjudicación de un contrato que superaba el umbral comunitario, jurisdicción contenciosa administrativa. Era el sujeto, el objeto, lo mismo, y la normativa aplicable, lo mismo. Y sin embargo, yo creo que el legislador español siempre ha ido al mínimo de las directivas. No sea que me pase, voy al mínimo. Y el mínimo que me exigen que los contratos sujetos a regulación, pues eso. ¿Sabes? Entonces, siempre hemos ido tirando, o se han ido tirando un poco de nosotros y parece que nos cuesta avanzar en estos temas o ser más o menos claros en su regulación. Entonces, claro, eso planteaba pues innumerables problemas, porque el juez de civil de primera instancia pues tiene que conocer de la preparación y adjudicación de un contrato. Y el hombre a lo mejor se ha ido a la jurisdicción civil porque odia el derecho administrativo. Y dice, yo que me he venido aquí y ahora tengo que ponerme a aplicar esto. Entonces, bueno, pues ahora con la nueva normativa pues no sucede así. ¿Qué es lo que pasaba antes? Voy a poner un caso, una sentencia que tengo aquí del Tribunal Supremo, que es un caso aquí de Andalucía, sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2012. En este caso se había impugnado el pliego de cláusulas administrativas para la contratación de las obras de construcción del centro I+D y de actividades innovadoras de empresas en el Parque Tecnológico de Andalucía. Y la convocatoria la hacía el Parque Tecnológico de Andalucía, sociedad anónima. Era la que convocaba y se había impugnado el pliego de cláusulas administrativas del Parque Tecnológico para construir el edificio. Y bueno, pues aquí el Tribunal Superior de Justicia, pues con un auto, pues considera que no es competente, falta de jurisdicción. Esto es competencia de la jurisdicción civil. Y bueno, en vez de hacer una argumentación como es un poco elaborada en ese aspecto, pues va a la Ley Orgánica del Poder Judicial y directamente hace referencia al artículo 9.4 de la Ley Orgánica, dice que claro, que no se trata de una administración pública. Dice, exige la intervención en el asunto de normas propias de derecho administrativo, sino asimismo que las actuaciones impugnadas provengan de administraciones públicas, presupuesto que, como se ha dicho, no concurre en el presente caso. Es decir, considera que la empresa tecnológica, el Parque Tecnológico de Andalucía no es empresa pública. Entonces, haciendo referencia al artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues se dice que no es competente para conocer de este recurso. Aquí lo que tiene razón es eso de que el hecho de que apliques normas de derecho administrativo no convierte el contrato en administrativo. Pues yo he tenido algunos casos de contratos privados que determinadas administraciones ponen cláusulas, vamos, copian directamente el derecho administrativo, pero en todo, vamos, y además. Y bueno, por eso que sea un contrato, era una venta en concreto, una venta que luego no se llegó a efectuar, se rescinde y aplicaban los incumplimientos de la Ley de Contratos del sector público. Y bueno, el hecho de que usted ponga en ese contrato, y no había contrato, era una escritura pública. Y digo, mire, el hecho de que apliquen normas de derecho administrativo no quiere decir que el contrato sea administrativo. Usted, entre las partes, pueden aplicar las normas que quieran, pero no le confiere ese carácter, ¿no? Y entonces aquí, pues, el Tribunal Superior considera que no. Se recurre en súplica y, bueno, se sigue con el mismo argumento. Y aquí el Tribunal Supremo, bueno, a veces un poco duro, ¿no? En la redacción,
pues pone que dice que la concepción, en este caso, dice la concesión de los límites del ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa en que se sustentan los autos recurridos fundada exclusivamente en el artículo 9.4 de la LOG supone una concepción inaceptablemente reduccionista en cuanto prescinde de un elemento esencial del propio artículo 9, en función del cual el límite de su apartado 4 puede ser ampliado. Efectivamente, cuando dice los juzgados y tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que las leyes vengan atribuidas por esta u otra ley. Es decir, no quiere decir que solamente habrá que estar a lo que diga la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y como hemos dicho al principio, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa no viene por la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sino viene por la Ley de Contratos del Sector Público, que dice qué contratos son competencia de la jurisdicción. Entonces, deja la puerta abierta. Y aquí ya analiza, en este caso, los contratos, el artículo 21 de la ley, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el artículo 10, también en cuanto a las competencias de los tribunales superiores de justicia, y dice, con bastante dureza, dice, basta la simple lectura de estos dos preceptos, el artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción, dice, para poner de manifiesto el error de los autos recurridos, que consideramos carentes por completo de fundamento adecuado, imponiéndose así la estimación del motivo analizado, ¿no? Y luego hace la operación que, tal como está la legislación ahora, nos obligaría a hacer, que es la labor interpretativa de si es poder o no poder adjudicador. Y entonces el Tribunal Supremo pasa a analizar que si la empresa Parque Tecnológico de Andalucía cumple los requisitos de poder adjudicador. Dice, a tales efectos del actual proceso y para poder decir la resolución recurrida dictada por el Parque Tecnológico de Andalucía, es preciso comenzar analizando cuál es el carácter atribuible a la entidad Parque Tecnológico, ¿no? Y dice que hace referencia a un informe de la Comisión Consultiva de Contratación 7-2010 de 7 de julio y 13-2010 de 22 de diciembre, Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de aquí de Andalucía, y donde se dice que el Parque Tecnológico de Andalucía es una sociedad con carácter mercantil cuyo objeto social, bueno, no le voy a decir cuál es el objeto social para ir más rápido, y dice que constituye una sociedad mercantil en cuyo capital social participa mayoritariamente la Administración de la Junta de Andalucía a través de su socio único, la entidad incubadora de emprendedores de Andalucía, sociedad participada a su vez al 100% por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, entidad de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Bueno, habla luego del artículo 3, por el que se regula la estructura orgánica de esto. Dice, bueno, entonces, luego hace referencia al artículo que les he comentado respecto del concepto de poder adjudicador, entidades que satisfacen una necesidad de interés general, y dice, es pues incuestionable que Parque Tecnológico de Andalucía, con arreglo a este precepto, es poder adjudicador. Y como tal, será competente para conocer la impugnación de los pliegos de este concurso, la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Vale? Esto es lo que tenemos con anterioridad y que, bueno, pues ahora habrá que también hacer este esfuerzo de ver cuál es si es sector público o si es poder adjudicador. Este es un caso de una sentencia que se planteó aquí. Entonces, esto puede plantear verdaderamente, y ahora vamos a ver, cuando veamos cómo se regulan estos contratos, que se regulan los efectos de extinción de los contratos de los poderes adjudicadores, puede plantear pues, que se esté conociendo por parte de un juzgado de lo contencioso administrativo o del Tribunal Superior de Justicia un pliego de cláusula administrativa de un poder adjudicador, mientras que se está reclamando en base a una cláusula que está impugnada en vía contenciosa administrativa en la jurisdicción civil sobre ese pliego que está conociendo en la jurisdicción contenciosa administrativa, por el tema de la preparación, adjudicación y efectos de extinción. Pongamos, por ejemplo, que la reclamación de intereses de demora se aplica el 198, que vamos a ver ahora después, pero lo aplica el juez civil, porque es preparación y adjudicación del contrato. Yo creo, sinceramente, que esta separación carece de sentido, como hemos comenzado con el caso del Hotel Andalucía Palace. ¿Por qué carece de sentido actualmente?
porque el fundamento de la doctrina de los actos separables está en que las normas que se aplican a los efectos sin tinción son de derecho privado, pero los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que se definen en el artículo cuya normativa se contiene en el 318 y 319, nos dice en cuanto a los efectos de extinción de estos contratos, que serán, dice, los efectos de extinción de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de administración pública se regirán por normas de derecho privado. Muy bien, ahí se lanza y dice derecho privado. A ver si ustedes han visto algunos. Dice, no obstante lo anterior, le será aplicable lo dispuesto en el 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, 202 sobre condiciones especiales de ejecución, 203 a 205. De momento ya vamos del 201 al 205. Sobre supuestos de modificación de contrato, de 214 al 217 también, sobre cesión y subcontratación, 218 a 228 sobre racionalización técnica de los contratos, así como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4 del artículo 198.4 del artículo 210 y primero y del artículo 243. Esto, como decía, no sé si la oración esa de San Francisco, que donde haya luz ponga yo claridad, pues aquí donde haya claridad ponga yo oscuridad, porque es todo lo contrario de lo que, vamos, la manera de legislar. Entonces, tenemos unos contratos celebrados por los poderes adjudicadores que los efectos y extinción, podríamos hacer una cuenta para ver qué artículos de la ley se aplican, nos dice que se aplica la ley de contrato del sector público, pero su conocimiento será competencia de la jurisdicción civil. Yo creo que no tiene sentido, no tiene ningún sentido, que esto tendría que ser de la jurisdicción contenciosa administrativa. Completamente, porque pues nosotros vamos a ver el caso este, por ejemplo, de la cesión y subcontratación, las modificaciones de los contratos, los pagos, pues vamos a aplicar una doctrina de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia, y el juez civil va con sus esquemas de juez civil, y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, aparte de que el fundamento en sí pues carece de sentido, porque se trata de aplicar normas administrativas. Normas administrativas, no sé en qué porcentaje, pero a lo mejor el 60% de los efectos y extinción. Y yo creo que en los pliegos, cuando se redacte un pliego de poder adjudicador, no se va a remitir a estos artículos, sino que se va a remitir a todos los artículos de la ley de contrato del sector público, se van a incluir en el pliego. Y luego ya vamos a empezar a ver, primero, si soy poder adjudicador, si soy sector público, que pongo la demanda del juez civil, el juez civil va a decir que vaya al contencioso, el contencioso, anda, pues este me lo han enviado aquí, pues resulta que los efectos de extinción son del otro, en fin, que yo creo que la confusión va a ser la misma, como el caso que hemos visto de Málaga, y bueno, lo único que aclara es que la preparación y adjudicación de todos los contratos de los poderes adjudicadores pues seguirá de la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero yo creo que aquí no se avanza en vamos, que no aclara nada. Y más con este galimatías de remisiones y de contratos. Ya si seguimos luego con los contratos del sector público, de otros entes, pues el tema de las instrucciones que lo tienen en el 221, que está a continuación. Bien, pues ya he terminado con el tema de los actos separables. Bueno, los contratos, como hemos dicho, privados. Por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de Málaga, dice que la cuestión, y aquí centra muy bien el tema, dice, la cuestión trascendente en el citado caso se circunscribe, por tanto, a la categorización del contrato de autos como privado o administrativo, a los efectos de determinar el régimen jurídico aplicable a sus efectos y, por tanto, a la jurisdicción competente, llegando a la conclusión que es privado y que la competencia para su conocimiento es de la jurisdicción civil al tratarse de un contrato de superficie. Entonces, otra novedad también, que ya la hemos dicho antes, que es la extensión de la competencia a las modificaciones de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, siempre y cuando la impugnación se base en el cumplimiento del 204 y el 205, eso ya lo hemos dicho. Bien, pues bueno, pues primero tenemos ya más o menos el tema de la jurisdicción competente para conocer. Luego ya, una vez que ya centramos el tema de la jurisdicción, luego hay que centrar el órgano competente, es que el siguiente paso. Pero bueno, eso ya también
plantea ya más, bueno, plantea en teoría menos problemas, porque una vez que ya lo pones, pues ya el juzgado, si no es competente, se lo pasa al Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia pues se lo pasa a quien sea competente. Pero bueno, pero también plantea ahí sus problemas. Y la ley, la verdad, que carece, es una cosa que el tema de las competencias del juzgado contencioso administrativo es digno de estudio, porque siempre plantea problemas. Y igual, no sé, que no tiene ningún tampoco sentido. Quizá haya que reformar la jurisdicción, establecer otro tipo de distribución de competencias, porque, por ejemplo, nosotros podemos ver, somos competentes para conocer en materia de administración local, pues todos los contratos, sea el importe que sea. De la comunidad autónoma, 0, ni uno. Pues el importe que sea, que no hemos ni uno, ni una reclamación de intereses, ni nada. Por el 8.3, de las universidades, del Servicio Andaluz de Salud, todo. O sea, ya puede ser un hospital que lo vemos nosotros. O sea, y con independencia de la cuantía, las reclamaciones de intereses, los pagos a las farmacéuticas, todo eso, con independencia de la cuantía. Y bueno, pues eso, pues hay un poco que carece de poca coherencia. Los problemas plantea, en el caso del tribunal, pues según el artículo 10K, la resolución dictada por el órgano competente para resolución de recursos en materia de contratación, previsto en el artículo 300, corresponde a las salas de los tribunales superiores de justicia. Y bueno, lo único problema que plantea a veces es el tema de la delegación y desconcentración de competencias. Eso sí suele plantear algún problema, que sea una delegación que actúa por delegación, se entiende que el acto está dictado por el órgano delegante, con lo cual, si el órgano delegante, a veces, por ejemplo, esto suele pasar con Cádiz y teníamos con otro lado, que nos lo envían a nosotros, y porque dice, está dictado por el órgano delegante y casi lo hacen a veces automáticamente. Yo miro, digo, a ver si es desconcentrado y sé que... entonces eso es lo que suele plantear algún problema, si la competencia la tiene desconcentrada o delegada a efecto de la competencia territorial, pero nada más. Entonces, eso en cuanto a la competencia. Y ya voy con el tema del pago del precio. Vemos el 198 y el 199, a ver las novedades que hay. Y aquí vamos a ver, quiero hacer referencia al artículo 199 del procedimiento para hacer efectiva las deudas de las administraciones públicas. Esto, ya hemos dicho al principio, el tema de la competencia, y la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa pues se remite a la ley de contrato del sector público para la atribución de las competencias. Pero aquí el legislador, con el tema de la crisis y de los impagos de las administraciones, pues estableció el tema de la medida cautelar, esta de pago, una vez que se reclama, se pedir la medida cautelar. Dice, entonces, aquí regula un supuesto nuevo al margen de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de inactividad administrativa. De inactividad administrativa. La inactividad administrativa está regulada en la ley de la jurisdicción en el artículo 29.1 y 29.2. 29.2, la ejecución de actos firmes, y 29.1, cuando la Administración está obligada a realizar una prestación en virtud de una disposición de carácter general o un contrato. ¿Vale? Eso es el 29.1. Y se reclama la ejecución de esa prestación, ¿no? Entonces, ahí nos decía la Administración, o sea, nos decía la ley de la jurisdicción, perdón, que si se reclamaba, en el caso de un pago de un contrato, una certificación de obra, sería el caso del 29.1, la Administración tiene 3 meses para contestar. Si en 3 meses no contestaba, se consideraba inactividad y había 2 meses para interponer el recurso contencioso administrativo, ¿vale? Y luego tenemos la ejecución de actos firmes, que ya eso ya es distinto, es cuando ya el acto, pues imagínense una resolución administrativa de concesión de una subvención, que no la paga, que no se paga, y se reclama la ejecución de ese acto. Ahí no se discute nada, no se va a discutir el acto, lo único que se va a discutir es si ese acto es firme o no es firme. Y una vez que es firme, pues hay que obligar a que se pague, ¿vale? También en la ejecución de actos firmes pueden ser actos firmes por silencio administrativo. Entonces, habría que ver si se ha producido el silencio administrativo positivo. En el caso y ahí en ese caso se reclama en la ejecución de un acto firme, hay 1 mes y 2 meses para interponer el recurso. Hay que diferenciar lo que es la inactividad del silencio administrativo, que eso puede dar a veces lugar a confusión, que son 2 figuras distintas. El silencio administrativo es cuando hay un procedimiento administrativo
En este caso no hay un procedimiento administrativo, hay la reclamación de un contrato o de una disposición que no exige por parte de la Administración desarrollar ningún procedimiento, no hay una solicitud que inicie un procedimiento. Ese es el caso de la inactividad. Y entonces, ¿qué pasaba? Antes que los contratistas reclamaban silencio positivo, que me paguen, ejecución de acto firme del 29.2. Bueno, ya se dijo que eso no, que era el 29.1, que no era un acto firme, que no había silencio administrativo, que era inactividad y que solamente que había la posibilidad de inactividad de 3 meses y luego interpone el recurso en el plazo de 2 meses. Bueno, llega el tema de la crisis, los impagos y se acuerda la introducción de una modificación del establecimiento de una medida cautelar, de tal manera que cuando se reclamaba una cantidad de dinero a la Administración, el juez, como medida cautelar, tenía que acordar el pago de esa cantidad. Ahora lo vamos a ver. Y ahora se regula otro procedimiento de inactividad distinto al 29.1 y al 29.2 de la Ley de la Jurisdicción, que es en el 199. Dice, transcurrido el plazo a que se refiere, bueno, los plazos para pagar, si transcurrido podrá reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago. Si transcurrido el plazo de 1 mes la Administración no hubiere contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. Aquí ya estamos diciendo que ya no son 3 meses, es 1 mes lo que tiene la Administración para contestar. Si no contesta, interposición de recurso contencioso administrativo y solicitar como medida cautelar el pago. Hombre, yo aquí lo de la medida cautelar a mí me da mucho miedo cuando tenía que adoptar una medida cautelar de estas. Pues claro, el pleito, en la medida cautelar hay 2 criterios que se analizan, que es la pérdida de la finalidad legítima del recurso y los intereses en conflicto. Pero aquí ya el legislador dice, no, se acortará la medida cautelar y se pagará. Claro, el juez, el margen te queda poco. Con el tema, con la crisis que había económica, te reclamaban una cantidad, pagabas, el pleito ya estaba liquidado, porque si se reclamaba era eso. Y a veces cuando se reclamaba, no es que se discutiera el fondo, es que no había dinero para pagar. Es que no había dinero. Entonces no se pagaba, no porque no se quería, entiende yo, vamos, se pagaba porque no había dinero. Entonces, ¿qué tienes? Un auto que condena a la Administración a pagar, pero si no hay dinero para pagar, si luego no se discutía nada. Claro, ¿qué ventaja tenía eso para el contratista? Bueno, pues que entraba un poco ahí en el tema de que su pago era como un poco preferente dentro de la lista de los pagos que había que hacer porque había una resolución judicial que se pagara. Pero bueno, entonces dice, el órgano judicial adoptará la medida cautelar, y veis rápido, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifiquen el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La Administración, hombre, pues si te discutía una factura, pues sacabas esa factura y pagabas las otras, como medida cautelar. A veces no contestaba ni siquiera. Y bueno, aquí se plantea la medida cautelar. ¿Puede afectar, sería sobre la deuda y los intereses o solamente sobre la deuda? Yo entiendo que la medida cautelar del pago inmediato de la deuda, aunque la reclamación inicial puede ser tanto del pago del principal más los intereses, yo creo que la medida cautelar, quizás me equivoqué, pero sería solamente sobre la deuda, no sobre los intereses, porque los intereses luego siempre son discutibles. Y parece que la finalidad es que se pague aquello que no sea discutible por la medida cautelar. Y ya, a mí me parece ya el colmo, dice, la sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro. O sea, ya le dice al juez lo que tiene que condenar en costas. O sea, antes había el criterio de la mala fe o temeridad, se ha sustituido por el criterio del vencimiento, que, bueno, que salvo que existan dudas de derecho o de hecho, puedes obviar el tema de las costas, pero no, aquí te dice además que condenarás en costas. Bueno, con límite o sin límite de costas, ¿sabes? Porque, claro, una reclamación, una demanda de estas de reclamación de deuda tampoco es, vamos, perdón, hay que hacerla, pero que es el 198 y ya está. Y entonces condenar en costas sobre una cantidad de 3, 4 millones de euros, o sea, puede ser una costa de 100.000 euros para una demanda que, vamos, tampoco tiene mucha complejidad en estos casos. Entonces, bueno, en caso de estimación se condenará en costas. O sea, ya no solamente regula
que es competencia de la jurisdicción, un procedimiento especial, sino además que el juez tiene que conceder la medida cautelar y además condenar en costas. Yo creo que aquí, no sé, el legislador se cede. Una cuestión que ya planteo, ya voy terminando, que es qué ocurre en estos procedimientos de reclamación de deuda si pasan como hemos dicho, hay un mes, no nos contestan en un mes, pasan 2 meses y no interponemos el recurso contencioso administrativo. Hay 2 opciones: volver a presentar una reclamación a la Administración o aplicar la doctrina que ya aplica el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de la extemporaneidad en el caso del silencio administrativo. No se aplica el artículo 46.1, es decir, contra un acto contra un acto dictado en silencio administrativo, o sea, hacemos una reclamación, no nos contesta la Administración, tenemos 6 meses para interponer el recurso. Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que ese plazo no se aplica porque la Administración no puede obtener una ventaja de incumplir la ley, que es su obligación de contestar. Entonces, aquí se plantea este dilema. Es decir, si han pasado los 2 meses, no hemos interpuesto el recurso, ¿podemos volver a interponer otra reclamación? Sería una pregunta. ¿O se aplicaría la doctrina del silencio administrativo de que como la Administración no ha contestado, el plazo de 2 meses no corre, sino que lo puedo realizar cuando quiera? Pues bueno, esto, como dirían en la televisión, el tema de la publicidad, pues después de la publicidad. No, lo digo porque hay un auto del Supremo que ha sido admitido en casación, dice, de 26 de mayo de 2017, de interés casacional, que resolverá esta cuestión, que dirá que si resolverá esta cuestión. Yo creo que lo tiene que resolver de 2 maneras. Uno, o bien dejando la posibilidad de que se vuelva a reclamar, si han pasado los 2 meses, si no ha prescrito, pues puede reclamar otra vez, o bien aplicando lo del silencio administrativo. Han pasado los 6 meses, vuelvo a interponerlo por el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que no entiendo yo que no se podría decir, es decir, 2 meses, pues acto firme, no puede recurrir y ya es extemporáneo. Yo pienso que eso no se podía hacer. Y luego, modificación, y ya termino, en cuanto a los pagos, pues bueno, sigue todo igual, lo único que se quita una expresión, una limitación, que era la posibilidad, bueno, la norma es, bueno, establece el pago, sigue prácticamente todo igual, la Administración tiene la obligación de abonar el precio entre los 30 días siguientes. Es el tema de la aprobación de la certificación, antes era dentro de la expedición, ahora es dentro de la aprobación de la certificación, y hay un mes dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de la obra de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto. Es decir, la Administración tiene en todo caso un mes para recibir y luego, bueno, los 30 días, perdón, para pagar y 30 días para recibir. Con lo cual, dice, para que haya lugar al inicio del cómputo, bueno, si se demorase, deberá abonar al contratista, no dice lo de... la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o servicios. 30 días para recibir y 30 días para pagar, desde la aprobación. Cuestión importante, se suprime, bueno, se habla en este tema de la presentación por parte del contratista de la factura electrónica. Esto va a quitar también problemas, porque siempre se empezaba a discutir fecha de expedición de la factura o fecha de registro en el órgano administrativo. Yo en las sentencias ponía que fecha en el registro del órgano administrativo, porque me parece, salvo que el contratista, la carga de la prueba que lo ha presentado, él demuestra, lo tendría que realizar él, porque la factura, bueno, sí, tú la puedes expedir, pero la entregas dentro de 15 días, a mí lo que me vale es el registro. También te pueden decir, no, es que se presentó, pero se quedó en el registro. Bueno, pues a ver, que te haga con copia, haberlo presentado, pero eso ya se suprime. Y luego había una excepción que también dice, acuerdo expreso en contra... Espera, a ver, que lo tengo... Que ha sido suprimida, que no se pueden modificar estos plazos por acuerdo entre las partes, que se establecía antes. Dice, se establecía acuerdo expreso en concreto y estableció en alguno de los documentos que rijan la licitación. Esta excepción se ha convertido, bueno, yo no sabía que se ha convertido en la regla, pero vamos, no sé si, para efectuar los pagos, ¿no? Y bueno, se ha suprimido esa excepción. Y luego ya también señalar como cuestiones polémicas, y ya termino,
el tema de... Bueno, la verdad, como he dicho, se discute prácticamente casi todo. La sentencia hace referencia también a la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2017, que vino a decir que la normativa española, en este caso, respecto a la renuncia de los intereses de demora por parte de los contratistas con el plan ese de pago a proveedores, porque ahora teníamos muchas reclamaciones. O sea, habían cobrado renunciando a los intereses y luego después te reclamaban, tenemos pleito, los intereses de demora, diciendo que esa cláusula o que eso que era ilegal. Entonces el Tribunal de Justicia lo ha dicho. Siempre y cuando yo lo que hago en los casos que tengo de estos o que tenía era que se acreditara que el contratista se había acogido a ese plan. Entonces, la carga de la prueba corresponde a la Administración, porque por principio de facilidad probatoria. Es decir, el contratista reclama los intereses y se le ha pagado por el plan proveedores, la Administración tiene que acreditarlo en ese caso. Y bueno, hay el tema de la inclusión del IVA, el anatocismo también, en este caso una sentencia también del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2012. El abono de los intereses sobre los intereses procede cuando la cantidad sobre la que los intereses han de imponerse esté claramente determinada, sin haber sido discutidas las cantidades que sirven de base, así como el día inicial y final y el tanto por ciento de interés. Normalmente se suele discutir todo. Tienes que llevar una sentencia del día inicial, final, tipo de interés, todo eso. Y bien, pues no sé, espero que haya puesto, les haya servido, les haya resultado por lo menos práctico y útil para sus trabajos. Muchas gracias, Francisco. La verdad que yo quería añadir que efectivamente el tema de la determinación de la jurisdicción competente, nosotros en el caso del tribunal no tenemos problema porque sabéis que los recursos contra las resoluciones que dice el Tribunal Administrativo van a, como bien ha dicho Francisco, va al Tribunal Superior de Justicia. El problema está ahora en el reparto de las salas. Hasta ahora hubo una época que solamente era la sala de Sevilla, con lo cual yo estaba encantada, por lo menos visualizaba quién eran los que resolvían los recursos contra nuestras resoluciones. Ahora ya creo que hay un reparto de competencias, ya resuelve la sala de Granada, la sala de Málaga y la sala de Sevilla. Nosotros hacemos los emplazamientos, es decir, dentro de las funciones que tiene atribuido el tribunal, aun cuando no tenemos el carácter de demandado, ojo, que esto yo sé porque es una condición muy peculiar respecto a los tribunales administrativos de recursos contractuales. Es decir, se puede interponer recurso contra las resoluciones de los tribunales. En el caso de Andalucía, ya dijimos ayer, son poquitas, no llegan ni al 5%, es decir, los 1.600 resoluciones hemos tenido 80 contenciosos, creo, no ha habido más. Y hasta ahora muy bien ha venido, o sea, hasta ahora todo resuelto en un sentido favorable, pero el problema lo tenemos con respecto, por un lado, no tenés condición de demandado, la defensa de las resoluciones, porque en definitiva el acto recurrido es el acto del órgano de contratación, en su caso, que el que se recurre ante el Tribunal Administrativo y posteriormente en contencioso administrativo. El problema tenemos en cuanto a que la defensa de las resoluciones del Tribunal Administrativo no las van a llevar los letrados de la Junta de Andalucía, lo llevarán los letrados de la Junta de Andalucía en el supuesto de que el acto recurrido sea un acto de la Administración de la Junta de Andalucía. Pero lo mismo que la Junta de Andalucía puede recurrir, el Gobierno de Andalucía puede recurrir las resoluciones del Tribunal Administrativo de la independencia. Somos, lo decía ayer en una sentencia del Supremo, la peculiaridad es que somos un órgano administrativo contra el que puede recurrir la propia Administración a la que pertenecemos. Pero aparte de esa peculiaridad está como decía, en la defensa, es decir, nos defiende la resolución o el letrado del ayuntamiento en caso de que el acto objeto del recurso es un acto de un ayuntamiento, o bien el letrado de la universidad cuando se trata de actos de la universidad. Con lo cual, a ello se une que no se nos notifican las sentencias a nosotros porque al no aparecer como demandado, no aparecemos como demandado en el sistema de notificación de la sentencia. Tampoco hasta ahora estamos encajados, estamos en vías de a ver si podemos aparecer de alguna manera para que tengamos conocimiento de las sentencias, porque a lo mejor yo estoy diciendo que bien no tenemos ninguna sentencia en contra y hay alguna por ahí que todavía no me ha llegado. O sea, que ya cada año, ya cada vez voy a ser más prudente al respecto.
Pero es verdad que ese problema lo tenemos al no tener la condición de demandado, aun cuando el emplazamiento lo hacemos nosotros todo, ¿no? Así que nada, yo no sé si tenéis alguna pregunta que hacerle a Francisco ahora que está aquí, o tenéis todo solventado. Pues entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer un descanso para tomar un cafelito y luego seguimos con la jornada. Muchas gracias.